Porque luego hay aquí un tema de la educación sexual en los menores y en los niños, niñas y adolescentes que a los padres se le atragantan constantemente. Sí. Todo tiene una adaptación y hay que hablarlo todo adaptado a la edad del niño. Nadie Sí, te claro. está diciendo que con 5 años le digan lo que es una relación sexual tal Sí, cual, ¿no? sí, Pero claro. es importante que desde bien Hacer una pequeña pequeñitos, introducción poco a poco. en los más jóvenes adultos que se han desarrollado con ese deseo sexual en relación a la pornografía también. Claro. A nivel pareja. A nivel pareja. A nivel de expectativas, a nivel de relaciones y tal. También como que repercute mucho. Repercute muchísimo, porque si tú construyes tu deseo sexual en base a la pornografía, no hay que olvidar que la pornografía es violenta, no hay conexión en relación a lo que se realiza ahí, no hay consentimiento y es totalmente egocentrista, que es yo, mi placer y no me importa, o me importa poco, ¿no? Lo que tú sientas, o si te gusta o si no te gusta. Y luego también está muy centrada a día de hoy la pornografía, principalmente 99% en el placer del hombre. Entonces no se tiene en cuenta ni el placer de la mujer, ni qué es lo que, ni cómo funciona, ni lo que le gusta realmente a la mujer en relación a su Y su a nivel sexualidad. pareja, ¿cómo ves que afecta eso a nivel pareja? Pues Bienvenidos al primer programa de Tenemos Wi-Fi. Estamos hoy con Raquel, psicóloga especializada en terapia sistémica. Raquel, bienvenida. gracias. Raquel, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cuál es tu trabajo, tu día a día, sobre qué proyectos tienes. Queremos conocerte un poquito. Actualmente yo estoy trabajando en CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Soy psicóloga de protección internacional. Y luego, aparte, por las tardes, yo tengo un centro donde hago intervención familiar sistémica, ¿no? O sea, digamos que hago intervención privada, pero es de un modelo sistémico, que es como un modelo mucho más, una perspectiva más amplia, mucho más completo en esa parte, ¿no? De lo que puede estar pasando. Vale, terapia sistémica. Para las personas que no sepan qué es una terapia sistémica, básicamente, ¿qué sería? En palabras cortas y concisas. Vale, la terapia sistémica es un modelo psicológico. En psicología hay muchos modelos, este es uno de ellos, que digamos es el más completo a nivel de perspectiva, ¿no? No solamente se centra en el síntoma, ¿no? Viene una persona y te dice que tiene depresión, ¿no? Entonces no tiene esa visión lineal de la persona tiene depresión y vamos a centrarnos solo en qué puedes hacer tú, sino también cómo se genera esa depresión en relación a tu entorno social, familiar, laboral, ¿no? Entender un poco, ¿no? Qué es lo que está generando que tú a día de hoy todavía mantengas esos síntomas. Entonces es una mirada mucho más amplia, es una mirada transformadora en relación a poder ocupar y valorar todo lo que hay alrededor de la persona. Como psicóloga internacional, Sí. ¿Qué conlleva eso? Sí, psicóloga de protección internacional. Vale, pues básicamente toda la persona que huye de su país por tema de peligro, por tema de peligro en relación a la situación sociopolítica que tenga, ¿no? El país, o porque hay algún tipo de amenaza pues de alguna mafia, de alguna mara o algún tipo de grupo criminal, y se vea obligado a huir de su país, pues cuando llega a España, por ejemplo, o cualquier país que tenga esa parte de asilo, ¿no? Pues básicamente nos dedicamos a hacer todo el programa y todo el proceso de demanda de la persona, ¿no? Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y trabajamos pues eso, con población exclusivamente del exterior. Del exterior, personas vulnerables, básicamente vulnerables en su derecho. Sí, personas sobre todo que están en situación de peligro. No tienen por qué venir de una situación de exclusión social, o sea, no siempre vienen de una situación de estar pues con muy poquitos recursos, sino que a veces inclusive pues son cargos que tienen una posición un poco más asentada, pero que por lo que sea hay ciertas personas que lo están amenazando pues porque tienen cierto poder o extorsionarlos a nivel de que conseguir algo económico. Económico, social, vale. En un contexto España. Me imagino que trabajas con personas que tienen como asilo, que son refugiados y tal, con organizaciones y entidades ONGs, ¿no? A nivel España, ¿cómo ves tu trabajo en cuanto a la crítica a la social? ¿Están los que tienen asilo o hay gente que no, como que vienen y hacen daño y tal? Al final, el contexto social de cada persona no es como una mala información de lo que sería asilo político y asilo razones humanitarias y tal. Entonces, explica un poquitín cómo llevas
la adaptación social de esa persona que llega aquí a España, que a pesar de todos esos problemas que tiene en su país o de lo que está huyendo, la adaptación que sería aquí. A ver, en principio el área psicológica es una área más que pertenece a varias que están dentro de todo el programa, ¿no? Área social, área psicológica, o sea, área de intervención social, área psicológica, área jurídica. Entonces, principalmente, pues esas personas vienen solicitando esa parte de entrar en el programa. El programa es un programa de protección internacional. Entonces empieza todo un proceso de asilo y se le presenta pues todas las... Unas herramientas. No herramientas, sino todo lo que tiene derecho esa persona en relación a entrar en el programa, ¿vale? Tienes derecho a intervención psicológica, tienes derecho a tener un trabajador social que te acompañe en el proceso, tienes derecho a tener un acompañamiento con un integrador social, ¿no? Entonces, pues normalmente las personas se les explica las áreas y solicitan aquellas áreas que necesitan. Hay algunas que se dan por hecho y no se le pregunta, pero a la psicológica se le pregunta, se le pregunta, ¿está disponible esto? Y entonces la persona en la que, digamos, accede o solicita que haya un inicio de intervención psicológica. El tema de estos mensajes que hay actualmente, pues principalmente de la extrema derecha y por desgracia también de la derecha actual de España, en relación a la migración, pues es algo que es populismo, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque al final están utilizando pues la corriente ahora más, ¿cómo decirte?, más de moda de sobre todo de los jóvenes, que a través de las redes sociales pues llegan mensajes como muy dañinos en relación a lo que implica esa población migrante, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros como ONG, yo que pertenezco a esa ONG, todos estos mensajes los rechazamos absolutamente. Igual que en todos los países, igual que en España, que te puedes encontrar españoles de todos tipos, ¿no? Todas las personas que vienen migrantes están buscando una vida mejor o huyendo de una situación de muerte. No es que tú decidas dejar todo en tu país para irte a uno que no sabes el idioma o inclusive no tienes ni documentación ni nada por capricho. ¿Cómo ves que la sociedad responde ante diferentes tipos de casos que ustedes trabajan a nivel crítica? Más que nada tipo populismo, redes sociales, antimigrantes, cosas racistas. Al final ustedes llevan haciendo un trabajo de integración, de inclusión, de protección, ¿vale? Y lo que hace el entorno con esa persona es todo lo contrario. Racismo, es maltrato, como discriminación. Claro, a ver, yo por ejemplo, en ese sentido, a ver, en Bilbao la verdad que en general las personas que yo estoy en intervención con ellas, pues que son principalmente con las que yo puedo opinar porque son las que estoy como muy en contacto directo y muy cercano. En Bilbao, por ejemplo, esa parte de discriminación es algo que a lo mejor no está tan palpable o ellos no transmiten que se sientan tan rechazados, excluidos o estigmatizados. Evidentemente sí que habrá situaciones, pero bueno, no las tienen como tan vividas en el día a día, ¿no? Pero verdad que es un hecho y una realidad que a día de hoy pues los discursos que llegan de las redes sociales son catastróficos con el tema de la migración. Ahora parece que esto se ha puesto súper de moda, poner ahí como el ojo de la culpa y claro, se está deshumanizando a estas personas, ¿no? Que al final lo único que intentan es salvar su vida o inclusive pues buscar pues algún tipo de futuro, aunque sea opciones, ¿no? Que muchas veces no, vienen sin opciones. O sea, huyen nada. Porque no hay opciones de dónde vienen. Yo tengo, por ejemplo, bastante personas de África. La ruta africanas de migración son súper peligrosas y son tremendamente violentas. La gente que se dedica a extorsionar y a ganarse el dinero con la desesperación de la gente para poder llegar a Europa. Y claro, a mí me genera como, me remueve absolutamente todo mi ser cuando escucho a personas en la calle o en TikTok, veo algún vídeo hablando sobre migrantes o sobre desprecio, ¿no? A la población negra. Y es que, claro, digo, está claro que estas personas no son conscientes realmente, ¿no? De lo que traen estas personas o de dónde vienen o la historia que tienen, ¿no? Entonces, claro. Claro, al final hay como toda una mafia detrás. Yo había visto en algún momento de que eran personas dentro de sus países como que les cobran dinero por hacerles cruzar, que al final lo dejan tirados en cualquier sitio, como que no los ayudan, los montan todos en una misma situación y al final esas personas se ven en medio de la nada, llegan aquí y al final es ver
lo que salga. Sí, sí, hay un estigma social y eso es algo que solamente tienes que meterte en las redes sociales para comprobar que ahora mismo está muy de moda. Esto es la ola de la estigmatización a las personas migrantes, porque parece que ahí es donde están todos los problemas de España. Ya, bueno, Eso es lo que sí. quieren, eso es lo que quieren que parezca, ¿no? Ciertas personas. Pero en absoluto es así. De hecho, son personas que son sobrevivientes. Yo también he trabajado durante años en Médicos del Mundo, que bueno, se dedicaba a la especialización de trabajar con mujeres en explotación sexual, trata y prostitución. Y por ejemplo, hay muchas mafias que captan a estas mujeres en situaciones muy desesperadas y claro, al final la utilizan como un objeto para beneficiarse y en Europa explotarlas al máximo, ¿no? Entonces es muchísima vulnerabilidad a la que se expone cualquier persona que quiera de África que quiera migrar a Europa. O sea, el riesgo es extremo constantemente. El riesgo es al llegar aquí, bueno, todo el trayecto que hacen y luego al llegar aquí, porque tú piensas que de su país están saliendo de una problemática bastante fuerte para que luego lleguen aquí y se metan en otra, que es una situación de vulnerabilidad de lo que tú estás diciendo. Mafias enteras que las meten a ellas en situaciones de prostitución, en situaciones de dependencia, ya sea emocional, física y también trabajando de esa manera. Sí, sí, a ver, de verdad que yo creo que, no sé, toda persona que estigmatice y que se agarre al problema de España es que hay mucha migración y por eso hay muchas violaciones. No, a ver, señor José Luis, por favor, lea usted un poquito. Lea usted un poquito, no repita lo que no sabe, infórmese un poco, por favor. Por favor. Y seguramente será putero fijo. Sí, total. Es el que con Don Manolo al final sale de fiesta y quiere caer en eso. Encima es que de este tipo de perfil, Eso encima luego va y paga a una chica que está explotada con un intercambio monetario para aprovecharse, digamos, para su propia satisfacción sexual de una persona vulnerable migrante. Sí. Aquí el señor José Luis, por favor, claro, tendrá que justificar usted todo su daño contra pero algo, ¿no? Tú piensas que al final eso es, o sea, la persona que repite mierda, que repite esos comentarios, que repite esas informaciones sin saber y que al final en el día a día no lo cumple, no lo hace, es racista, habla mentiras, acude a ese tipo de sitios, al final se aprovecha de chicas. Imagínate. El problema real de España, ¿cuál es? Es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran migrantes o personas que llegan aquí, o el José Luis que hace eso. ¿Cuál es el problema real aquí? Bueno, el problema al final principalmente es un cúmulo de que hay una serie de corriente ideológica que se está dando ahora con muchísima fuerza y se le está dando mucho bombo desde la desinformación en las redes sociales. Y ahí es donde tenemos el problema principalmente. Y sobre todo porque hay algo que no está llegando, pues sobre todo a la gente joven que se engancha a este tipo de ideas, ¿no? de pensamientos, ideas, creencias, valores, ¿no? Extremos. Pero bueno, sí, esto va para largo, por desgracia, y yo creo que falta como esa parte de ver toda la historia que llevan todas estas personas detrás y que esas decisiones de dejarlo todo, de cruzar en patera. Yo he conocido gente que ha cruzado en patera que inclusive ha sobrevivido cuando ha visto morir a otros ahogados en el mar y vienen con un trauma con el mar brutal. Fatal, o sea, ni poder acercarse al agua, ¿no? Entonces, no entiendo cómo hay gente que puede comprar eso, ¿no? Me choca mucho y me resulta muy difícil aproximarme a esas personas o entender cómo pueden llegar ahí, ¿no? Pero yo creo que falta como esa parte de indagar, de información, de entender, comprobar bien los datos, de no quedarte con lo primero que diga el influencer de turno que está súper convencido y te lo dice como súper ciencia cierta, ¿sabes? Y a nivel generacional, ¿has notado alguna diferencia de pensamientos en cuanto a generaciones o te das cuenta que psicológicamente se están repitiendo ciertos patrones?
patrones sobre la inmigración. ¿Por qué? Porque cada vez veo más jóvenes activos en partidos políticos que van muy en contra de la inmigración. ¿Crees que es más bien generacional o es como algo que están repitiendo porque, como dices tú, el influencer de turno está predicando? Creo que aquí ha habido un antes y un después en relación a la introducción, ¿no? De cómo se ha introducido con esta intensidad las redes sociales, ¿no? Yo no me considero mayor. Yo soy del 90. Tú, Aileen, eres un poco más pequeña que yo. Y a ver, claro, yo soy del 90, entonces aquí hay como un abismo, ¿no? O sea, esas jóvenes que han nacido ya con la tecnología en 2000 aproximadamente, 2005, ¿no? Pues cuando ya empezó a introducirse con más intensidad. Y mi generación, que al final no es tanta diferencia, ¿no? O sea, No. yo nací en el 90, mi hermana pequeña nació en el 2002, 2003. Tampoco hay como mucha diferencia, o sea, los años 2002, 2003 y tal, seguía como todo muy tranquilito, luego empezó a partir del año 2005, que ahí fue cuando se empezó a introducir más los temas políticos, más los debates sobre esto, que sobre aquello, también los programas de TV y tal. A nivel, esa diferencia de mini generación, digamos, no una generación completa, pero hay como una pausa allí. ¿Cuál es el monólogo? ¿Sabes? ¿Supiste diferenciar alguna vez el monólogo entre esas dos generaciones? Como más gente mayor, no sé, esa diferencia entre la juventud y las personas mayores en cuanto a cómo estuvo España en su momento y cómo los jóvenes lo ven ahora en la actualidad. A ver, hay una realidad y un hecho que es las generaciones que tienen como cierta media edad, ¿no? Digamos, 40 yo todavía no me incluyo, pero vamos a poner entre, ¿no? Esa parte de los 40, ¿no? Las que ya tienen hijos, ¿no? Y están como más en esa mediana edad, o inclusive gente ya más mayor, casi jubilada. En general, siempre las generaciones más mayores siempre han menospreciado las generaciones nuevas. O sea, siempre se ha dicho en plan, es que si tú hubieras estado en mi tiempo... Eso es. Ay, Antonio, famoso, de verdad, de verdad, el famoso Antonio. En mi tiempo, tal cosa. Claro, no, y sobre todo es como lo que yo pasé o lo que yo viví fue como algo mucho mejor o que te fortalecía mucho más. Por ejemplo, ahora se dice mucho de la nueva generación que es frágil, ¿no? O sea, esta generación, ¿cómo es la palabra? Generación de cristal. Eso. La famosa generación de cristal. A ver, generación de cristal, ¿por qué? Porque no estoy tolerando que me faltes al respeto o porque no estoy tolerando que hables sobre temas delicados sin tener ninguna pizca de empatía. Cristal, ¿por qué? Claro, entonces... Porque tú eres muy severo y no piensas dos veces antes de opinar. Entonces ahora está como muy de moda esto de la generación. No, es que los jóvenes de ahora son la generación de cristal. No, a ver, es que siempre es una cosa que se ha dado de forma cíclica, que las generaciones más mayores menosprecian los funcionamientos o los cambios de las generaciones más jóvenes, ¿no? Eso me imagino que también a nivel psicología es muy fuerte. O sea, el hecho de, por ejemplo, hacer una terapia familiar, el hecho de que el papá piense de tal manera, la mamá se le haya educado de tal forma y luego esté la generación de cristal en medio intentando sobrellevar una terapia familiar como para que todo funcione. Me imagino que también repercute un poquito en eso. O sea. Claro, más que las generaciones en sí, dentro de la intervención y en sí de una familia, ¿vale? Esto es como a nivel cultural siempre se ha dado y a nivel cultural siempre ha habido como ese menosprecio, teniendo en cuenta que ahora sí es verdad que hay una corriente bastante peligrosa, extremista, en las cuales las redes sociales están haciendo mucho daño porque la juventud de hoy en día le cuesta cerciorarse de que realmente lo que se diga ahí es lo que es así o no es así, hay que corroborarlo o buscar diferentes fuentes, ¿no? Estamos en la época de la inmediatez y del ya. Ahora mismo lo queremos todo ya. Y no tenemos como esa paciencia o no se ha trabajado o no hemos acostumbrado a eso, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es la parte cultural, ¿vale? Que es una realidad y que esta corriente existe. Y otra cosa es el funcionamiento de una familia. Evidentemente, como padres, hijos, abuelos, son diferentes generaciones y han tenido diferentes experiencias en relación a lo que le ha tocado, ¿no? Entonces, ya no es tanto la generación que haya vivido tu padre, sino la flexibilidad que tenga tu padre en relación a lo que él le enseñaron para entender que no te sirve a ti y también
hacer como esa parte de espacio para que tú puedas hacer tu propia individuación y puedas generar tu propia persona en relación a lo que te corresponde. A lo que te corresponde actualmente. Observo yo, ¿no? Desde mi parte profesional hay una inconsciencia total de los padres en relación a entender cómo funcionan las redes sociales, lo que implica y el daño que pueden hacer. En el sentido de que hay un acceso de los móviles muy fácil de los niños y de las niñas ya desde muy jovencitos y no se entiende, o sea, o no se percibe el peligro de realmente que conlleva, ¿no? Pues que una niña de 9 años o de 10 o de 11, de 12 o de 13, es que me da igual, cuanto más pequeña peor, evidentemente, Sí. tenga una red social y no entienden porque no lo han vivido, porque es algo totalmente novedoso. Es algo totalmente nuevo. A ver, al final el padre o la madre en su época no lo tenía. Y no dimensiona totalmente lo que significa que es tener una red social. Al final son videos que te hacen compararte con alguien, ya sea mentalmente, con el físico. Al final es como algo totalmente desconocido para los padres. Claro, no solamente que es totalmente desconocido, o muy desconocido o bastante desconocido, sino que también el peligro que conlleva el tener un móvil y la apertura que te da al mundo. O sea, tu hijo que no tiene casi herramientas ni siquiera para irse a dormir solo a la cama, Sí, sí. tiene un teléfono móvil que le da apertura absoluta a cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda tener acceso a ese menor. Claro, es que hay muchas personas que no tienen, por ejemplo, Roblox. Roblox es un juego que está muy de moda entre los niños y las niñas. 7, 6, o sea, 6, 7, 8, 9, 10... Sí. años aproximadamente, seguro que todo el mundo lo conoce. Sí. Y claro, el Roblox tiene una parte que es de mensajería. De mensajería, sí. Es que yo lo había visto, dentro del juego mismo, tú tienes para escribir. O sea, tú tranquilamente puedes ver que tu hijo está jugando y lo miras de reojo y sí, está jugando. Pero hay un apartado donde empiezan a saltar mensajes. Y todos los juegos de Roblox tienen ese apartado de mensajería. Claro. Y tú al final dices, no, está jugando, o ves que son como unos muñequitos y tal, pero al final, en la esquina, están saltando mensajes. Claro, y esos mensajes, normalmente yo he hablado, ¿no? También que este tema con padres y madres, ¿no? No, pero es que habla con sus amigos. Claro, tú estás todo el rato observando con quién habla, me refiero. Sí. Porque al final es muy fácil que cualquier persona del mundo tenga acceso a ese mensaje, a esa Sí. cuenta, y al final a través de eso se pueden generar unos daños bastante heavy, ¿no? Sí. Puede inclusive generarse una relación de manipulación para luego al final obtener como hasta incluso fotos o incluso cualquier tipo de manipulación que pueda hacer una persona con interés hacia un menor. Y eso mismo, claro, es que tenemos Instagram, Facebook, tenemos TikTok, claro, todo eso tiene mensajería al mundo entero. El que tú subas un vídeo a TikTok, aunque sea, estamos haciendo aquí 4 pasitos y estamos haciendo 2 vueltitas y no pasa absolutamente nada, claro, es que TikTok es el... A nivel mundial está súper abierto. No solamente que está súper abierto, sino que es, vamos, para los pederastas es, vamos... eso es como Disneyland. Sí, como Disneyland. De Claro, los sí, ya pederastas. llegué a ver incluso apartados en donde pederastas se fijaban, no necesariamente puede ser el bebé sentado comiendo su puré, ¿vale? Eso a nivel mental súper fuerte porque son personas buscando videos de bebés normal que al final les dan esa atracción. El mínimo gesto de la boca o de que está comiendo algo o de que pone su mano o la piel o lo que sea. Eso ha saltado un video de esos en TikTok de que hay gente que busca videos de bebés solamente para mirar y morbosear al bebé. Claro. Incluso uno como padre exponiendo a su hijo es muy fuerte y uno lo hace de manera inconsciente. Claro, es que porque realmente no se sabe el peligro que conlleva en relación a la apertura que eso lleva. Es que somos a nivel mundial no sé cuántos billones de habitantes, ¿no? No me acuerdo de la cifra exacta, pero muchísimo. Es claro, estás abierto a todo en ese sentido. Y claro, yo también he visto, ¿no? O sea, niñas, incluso adolescentes que nada, están haciendo un baile, pero muy, pues individualmente, incluso con alguien, pero sí. nada, un baile que cualquier Un persona trend. lo aprecia y es una cosa pues, Sí. pues graciosa, tal. Sin más. Y que un adulto de
repente tú te metes en los comentarios y ves a una persona adulta que le pone un cosas... comentario como, ay, qué bella eres. Claro, Muy heavy, muy fuerte. Claro, muy heavy, pues muy... es que ese es el principal problema que yo veo actualmente entre las generaciones, ¿no? No tienen una conciencia real de peligro de lo que significa el acceso a las redes sociales o el acceso a un móvil. Y está hipernormalizado porque al final es algo que nosotros y nosotras usamos con total normalidad, y como tú no has experimentado eso, lo que menos te puedes imaginar es que tu hijo o tu hija pueda tener ningún tipo de peligro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hace falta mucha más conciencia en relación al tema de las redes sociales, porque bueno, ahora hay un tipo de explotación, ¿no?, que se llama EXIA, ¿no?, que es explotación sexual, infancia y adolescencia, que una de las cosas que principalmente hacíamos en Médicos del Mundo también en colaboración con los centros de menores y formación a los profesionales, porque tampoco, claro, esto es muy nuevo, es que esto es todo de esta generación. Esto es muy nuevo, no se sabe nada, entonces Cuenta claro, un poquito más sobre ese tipo de trabajo. Sobre la ESIA, pues bueno, nosotros teníamos en Médicos del Mundo pues un aspecto que era esa parte de prevención, ¿no?, sobre formación a los profesionales que estaban en centros de menores y que tuviesen los indicadores y que supiesen qué es la ESIA y cómo detectarla, digamos. Y claro, uno como padre puede detectar esos indicadores en su familia, con sus hijas. Sí, a ver, se puede, en el momento que aprecies cualquier tipo, pues, de que tu hijo o hija, por ejemplo, esté como muy absorto en el móvil. Claro, esto lo hacen todos. Es como me dices, no me dices nada. No me dices nada, ¿no? No. Claro. Como padre. Sí, como padre o madre, ¿no? Como padre o madre, ¿cómo puedes identificar si tu hijo o hija está en eso? Vale, yo te voy a decir los indicadores principales o la mayoría de ellos, pero también hay que como que indagar porque se pueden relacionar con otro tipo de cosas, ¿vale? Pues mira, el uso muy excesivo del móvil, que de repente tu hijo o hija venga con algunas zapatillas o con algo que dices tú, ¿de dónde lo has sacado? Si yo no le he dado... Algo que no se lo has comprado. Claro, algo que tú no le has dado dinero o que disponga de un dinero que no sabes muy bien de dónde lo ha obtenido. Por ejemplo, conducta sexualizada. Conducta sexualizada es cuando ves que pues de repente hay un cambio y que ves que como que le da mucha importancia a como esa parte de complacencia en relación a, no, es que puede ser eso un cambio brusco, ¿no?, en el tema de la vestimenta o cómo ella entiende, ¿no?, su cuerpo, pues puede ser que también pueda haber algún indicador de que pueda estar en contacto con alguna persona vía redes sociales que esté incentivando o que esté diciéndole que haga determinadas cosas, o no tiene que ser a nivel presencial, es que puede ser a través de fotos, puede ser a través de vídeos, a través de mensajes, vocabulario, un vocabulario que de repente en relación a la parte del tono sexualizado que surge un poco como de dónde de la sale, nada, ¿no? Es como, uy, esto es nuevo, ¿no? Por ejemplo, está en el baño durante mucho tiempo sacándose fotos. Eso también es un poco sospechoso. Da tantas fotos y en el baño, o sea, no hay más sitios, tiene que ser delante del espejo. Sí. Este tipo de cosas. Pero bueno, lo mejor a nivel preventivo es que no haya acceso a redes sociales o que esté muy supervisado el acceso a redes sociales. Control parental. Sí, pero es que el control parental no es tan control parental. ¿No? ¿Cómo? No. O sea, ¿a qué te refieres? Que el control parental, pues al final siempre hay como lagunas que como adolescentes y como niños y niñas son muy inteligentes y suelen capear. Okay. Entonces, ¿qué es lo mejor en estos casos? Pues entender que ese riesgo está ahí si ya tiene acceso a las redes sociales y es imposible quitarlo, porque es verdad que a día de hoy hay una situación que si tu hijo o hija no tiene redes sociales parece que es un apestado. Sí. Bueno, es que a ver, su círculo de los amigos, que de la escuela y tal, son todos niños llevando móviles. Claro, entonces es verdad que es difícil, sí es complejo todo este tema, ¿no? Pero si al final tiene acceso a esa parte del teléfono y a las redes sociales, pues que haya una buena supervisión, o sea, aparte que si tiene control parental y sobre todo que no sea una supervisión como de un dictador, porque claro, al final lo que se genera es como que haya más ocultamiento, sino sobre todo a nivel preventivo también de educativo, ¿no? De explicar las cosas, de explicar los riesgos, porque luego hay aquí un tema de la educación sexual en los menores, en los niños, niñas y adolescentes, que a los padres se le atragantan constantemente. Sí, que bueno, pero sí, es algo de lo que al final los padres como que tienen mucho miedito de hablar, pero a ver, le estás dando el móvil a tu hijo de 8 años, de 8 o 9 años y no eres capaz de hablar de esas cosas con él. Sí.
Pero eso ¿qué sentido tiene? O sea, le entregas el móvil, a ver, usa el móvil. Ahí tienes internet o ahí tienes Google o qué. Y no puedes hablar con tu hijo de temas así. Es algo que se hace bola. Se hace bola, la experiencia. ¿Te ha tocado alguna vez la experiencia, sí, trabajar con familias que tengan ese problema? Sí. O madres y padres que de repente no sepan cómo abordar esa situación y luego con el hijo están teniendo problemas y tal. ¿Te ha tocado? Hombre, constantemente. O sea, esto es el tema de abordar ¿y cuándo? Claro, pero es que no es el momento, pero es muy pequeño o muy pequeña. Pero muy pequeño, pero ¿para claro, qué? pero es que no voy a comentar nada de eso porque claro, es como que le abres, vamos a ver, todo tiene una adaptación y hay que hablarlo todo adaptado a la edad del niño. Nadie te está diciendo que con 5 años le digan lo que es una relación sexual tal cual, ¿no? Pero es importante que desde bien hacer pequeñitos. Una pequeña introducción poco a poco. Sí, pero más que nada, ¿no? Sí, principalmente que desde bien pequeñitos, primero que entiendan sus partes íntimas y que las partes íntimas solamente las pueden tocar ellos. Como mucho mamá y papá porque son las principales personas que tienen que asearlos y cuidarlos. Pero ellos son los que deciden sobre sus partes íntimas siempre, ¿vale? Entonces, que ellos entiendan cuáles son, que no es no, que si en algún momento algún adulto toca esas partes sin su permiso, que sepan dónde acudir. Todo ese tipo de cosas se puede empezar a trabajar desde la primera infancia, ¿no? A partir de los 3 años, 4, 5 años. Va a hacer ese trabajo de que entiendan lo importante que es que esas partes íntimas no se toquen, cuáles son, y luego conforme van creciendo, porque claro, aquí hay un tema, es que hoy día la media en el cual un niño, porque suelen ser varones, tiene acceso a la pornografía son 8 años. La media de acceso a la pornografía son 8 años. No, ¿qué dices? Sí, son 8 años. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el momento que un niño en la clase, En el momento que un niño en la clase tenga acceso a la pornografía, ya lo saben todos. No. Pero o sea, eso porque es muy al fuerte final a nivel, lo van a contar. Lo van a contar, lo van a no compartir, sé se lo van a mostrar entre ellos. Claro. O si no lo van a mostrar, lo van a hablar. Y entonces se le va a generar la curiosidad y va a intentar a toda costa estar buscándolo. Entonces, claro, hay que ver un poco también que mejor que un padre o una madre no conoce a su hijo y ver y viendo como esos indicadores y esos cambios que se pueden ir produciendo. Tengo padres, niños y niñas con 9 años, 10 años y es como... ¿Habéis comentado algo? ¿Habéis hablado? No, es muy pequeño. No, hombre, ¿cómo le vamos a...? No. Claro, y es que bola, se hace muy bola, porque al final nosotros venimos de una educación sexual inexistente. O sea, ese es el factor al que voy. Son generaciones que están intentando sobrellevar como puedan situaciones totalmente diferentes. Yo siempre digo, a ver, no hay que juzgar al padre ni a la madre porque al final fueron educados también en una generación que hoy día ya no existe. Es al final aquí nos ayudamos entre todos, tratamos de informarnos un poquito y de sobrellevar ese tipo de situaciones, pero ahora la diferencia es que tú como padre o como madre seas cerrado ante esos temas sociales que están presentes en la vida de tu hijo o de tu hija, que están en una época, en una generación en donde todo lo tienen en el móvil, en donde todo lo tienen, o si no lo hacen en el móvil de él, lo estará mirando con la amiguita o con el amiguito, que tiene más acceso o que tiene menos control. Son temas que como padres hay que hacerse de coraje y hablar y conversar. Y sobre todo trabajarte. Personalmente. Trabajarte, porque es verdad que como que esto te pilla como muy lejos o inexistente en relación a lo que has vivido tú. Pero claro, un padre se pone en esa tesitura de cómo empecé yo a acceder a lo que es el mundo de la sexualidad, ¿no? Y la mayoría, claro, de repente viene una teta en una revista. Sí. Y eso fue todo. Eso fue el primer contacto con la sexualidad. Claro, o una peli que los padres tenían guardada en un cajón muy escondido. Eso es más de nuestra época. De VIH. Sí. O el DVD ahí de la nada que claro, es como un disco escondido. ¿Sabes? Sí. El agujero negro de la fuerza, dices tú. Interesante. Al final, claro, es la primera toma de contacto de nuestras generaciones, digo, porque también fue la mía, es eso. Claro, es que es tal cual, o sea, al final no tiene absolutamente nada que ver lo que es el contexto, es como que vives otra vida paralela que es en otro mundo y universo totalmente diferente. Y es muy difícil y es que es verdad que se hace muy bola.
porque no hay ni siquiera ni una pizca de conciencia en relación a lo que supone, ¿no? Esa búsqueda tan accesible Tan del accesible, móvil. más que nada la accesibilidad que hay hoy día. Y sobre todo también que luego hay muchos trastornos que se pueden desarrollar por el consumo excesivo de pornografía en menores. Porque claro, como la pornografía de ahora es yo, ya, no hay, o sea, se genera un deseo sexual muy disfuncional y muy, distorsionado. Distorsionado de la realidad. De lo que realmente implica una relación sexual. Y eso a día de hoy está generando muchos trastornos en los niños, principalmente. En los niños, y también imagino que ya en terapia de parejas y tal también. Sí, en los más jóvenes adultos que se han desarrollado con ese deseo sexual en relación a la pornografía también. Claro. A nivel pareja. A nivel pareja. A nivel pareja, a nivel de expectativas, a nivel de relaciones y tal. También como que repercute mucho. Repercute muchísimo, porque si tú construyes tu deseo sexual en base a la pornografía, no hay que olvidar que la pornografía es violenta, no hay conexión en relación a lo que se realiza ahí, no hay consentimiento y es totalmente egocentrista, que es yo, mi placer, y no me importa, o me importa poco, ¿no? Lo que tú sientas, o si te gusta o si no te gusta. Y luego también está muy centrada a día de hoy la pornografía, principalmente el 99%, en el placer del hombre. Entonces no se tiene en cuenta ni el placer de la mujer, ni qué es lo que, ni cómo funciona, ni lo que le gusta realmente a la mujer en relación a su sexualidad. A nivel pareja, ¿cómo ves que afecta eso a nivel pareja? Pues situaciones de pareja, principalmente, pues de la eyaculación. Vale. O sea, de hombres que, claro, necesitan un nivel de violencia dentro de la relación como para que puedan llegar al orgasmo. Inclusive de estar con la pareja, no puede terminar, tener que ponerse el vídeo pornográfico para poder llegar al orgasmo. Qué fuerte. Ay, no, qué fuerte. Yo me pasa eso y chao. No. Claro, verdad. hombre, no lo hace delante tuya. Eso lo descubres ya con el tiempo. Ay, no, ¿qué dices? No. Sí. O muchas veces lo que se va es que con el tiempo se va cronificando hasta que llega a ese límite, ¿no? No es que conozca a la pareja y empiece así, evidentemente ahí chao. Ahí sí, chao. O si te quedas, chica, por favor, toma mi tarjetita, vente a consulta, porque tenemos que trabajar. Mira, aquí tenemos el número de Raquel. Unas cuantas cositas en relación a eso. Es que a nivel, si tú aceptas eso también como que muy complicado. O sea, como persona, al final, que estás poniendo a la otra persona sobre ti, sobre tu deseo, sobre qué. ¿La otra persona importa más que vos? Claro, esas cosas se van desarrollando. A ver, si eso se pasa de principio, pues evidentemente nadie se queda ahí. Pero ese tipo de problemática se va desarrollando pues ya cuando pues hay ya una situación estable de la relación, ¿no? Pero mucho peor así. Me imagino que sí. A ver, claro, por eso está genial y a pedir ayuda cuando ves que esto se está haciendo ya muy cuesta arriba y que tú no puedes resolverlo solo o sola en ese sentido. Entonces sí, se dan muchas... De hecho, ahora mismo en España tenemos la tasa más alta de abusos sexuales en la adolescencia. Y principalmente se debe por este acceso, porque claro, si no hay educación sexual, si no hay educación sexoafectiva, pues ¿dónde la van a buscar los chavales? Ya. En la pornografía. ¿Y qué es lo que hay en la pornografía? Pues justo todo lo contrario de una relación placentera. Entonces, al final, ellos recogen eso como si fuese lo que realmente es una relación sexual y cuando van a realizar las relaciones sexuales hacen conductas que observan dentro de la pornografía que claro, son violaciones. Sí. Uf. Claro, son violentas, no hay consentimiento y hay un estudio de Save the Children donde detalla bien, ¿no? Cómo se da este tipo de abusos sexuales, ¿no? Que la mayoría de parejitas adolescentes, cuando van a realizar una conducta nueva sexual, no le preguntan a la chica, porque ellos suponen que le gusta. Ellos suponen que ya eso está bien. Entonces, claro, la realizan y eso es un abuso sexual o una violación. Y no son conscientes de lo que realmente es, porque como es en lo que se han no educado sexualmente, pues consideran que pertenece a la normalidad. Y hay muchísimo problema con esto, mucho.
Vale, la verdad, Raquel, estoy anonadada con toda la información que me has dado. A ver, son temas bastante importantes. Me encantaría volver a tenerte aquí en otro programa. Esto es el comienzo, hay muchas cosas de las que podemos conversar en su momento. Así que nada, a que vuelves, ¿no? Bueno, para mí es un placer poder hablar sobre este tema y con información como contrastada, ¿no? Sé que dar datos se van a dar más concretos y sobre todo en relación a todo lo que yo puedo aportar desde mi experiencia y de todo el trabajo que yo tengo en relación a todos estos temas que me parecen imprescindibles de hablar. Son bastante imprescindibles y la verdad muy importantes de tocar, pues entonces estás más que invitada en nuestro próximo programa Nexo TV con un bloque contigo, especialmente para ti. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos.